Buenos días, presentamos Historias que no se cuentan, un podcast sobre las Islas Malvinas. Malvinas. ¡Hola! Yo soy Alma Fernández. Luana Ponce de León y Morena Coro, Hoy vamos a hablar de la historia de las Islas Malvinas. More, ¿cómo comenzó esta cuestión de las Malvinas? Y bueno, para entender la historia de las Islas Malvinas tenemos que saber que no fue ni por la guerra ni por la ocupación británica en 1833, sino que va mucho más atrás. Mira, yo sé que las Islas Malvinas están en el Atlántico Sur y fueron registradas por primera vez en mapas europeos en el siglo XVI. Y a lo largo de los siglos varios países quisieron como... Apropiarse. Claro, apropiarse o... ¿Cómo es esto? Reclamarlas. Claro. Y entre ellos, está España, Francia, Reino Unido y finalmente cuando Argentina se independizó, quiso reclamar. ¿Saben lo que pasó en 1820? ¿Qué pasó? Bueno, el Río de la Plata, que luego sería oficialmente Argentina, tomó posición años más tarde, en 1820, que nombraron a Luis Bernet como gobernador civil y militar. Durante este gobierno la economía se basaba en pescas, la ganadería y la caza de lobos marinos. También hubo relaciones comerciales con barcos y otras naciones. Okay. Y bueno, en 1833, cuando Reino Unido mandó fuerzas militares al territorio de las Islas Malvinas, desembarcando las autoridades de Argentina. Desde ese momento, las Islas Malvinas quedaron bajo bajo el control del Reino Unido. Hasta el día de hoy. Qué injusto, che. Para Argentina esto fue una violación a su soberanía, porque imagínate que vienen ingleses de la nada y te usurpan tu territorio que es tuyo. Y, eso por donde lo veas es ilegal. Y hasta el día de hoy siguen denunciando eso, lo denunciaron desde el primer momento hasta ahora. Claro, Inglaterra llevó a sus habitantes allá como a hacer como una ocupación. O sea que mandó sus habitantes para canalizar toda la situación. Claro. Mi opinión fue como para que no se asegurarse Claro. de que su territorio era las Islas Malvinas y sin importar nada. Claro, usurpó como si fuera una casa que estaba ahí nomás, pero sino como un territorio. Bueno, es un territorio y bueno, mandó para que, usurpen. Es como que yo mandé gente al lugar y diga, es mío. Claro. Es como, Claro, está mal. ¿por dónde lo veas? Está mal. Bueno, y encima Reino Unido se defiende diciendo de que su ocupación fue pacífica. ¿Qué o sea, pacífica? que nunca tomaron a Argentina por las fuerzas. Nada que ver eso. Bueno, y encima a todo esto, los habitantes actuales en las Islas Malvinas son británicos. Y no tendría que ser así. Claro, no tendría que ser así porque es una herencia colonial de España que nos dejaron en 1833, o sea, nos pertenece. Hay Exacto. muchísimos Territorialmente argumentos por los también. cuales es nuestra, pero... Voy a contarles algo que escuché sobre la ONU, que habían propuesto que Argentina gobierne sobre las Islas Malvinas, pero los de Inglaterra, sus habitantes, pueden quedar ahí, pero los de Inglaterra lo rechazaron porque no quieren que sean de ellos. Cambiando el tema, algo que me da como mucha bronca es que los chicos ahí estuvieron 74 días desamparados, con hambre, frío, y no vale la pena nada. Con muchas vidas perdidas de jóvenes, horrible, un desastre. Y sí, la verdad es que sí, porque si vos te pones a pensar con la sociedad de ahora y vas con un pibe y le decís, ¿irías a la guerra a defender a las Islas Malvinas o a tu país? Y te dicen, no, porque tengo hijos o hermanos o a mi mamá que se van a quedar acá y me van a esperar. Pero los chicos de antes iban igual, tenían hermanos, o sea, es lo mismo. O simplemente también se lo toman en chiste y Claro. se lo toman como un juego. Y algo que me parece injusto es lo del barco Belgrano, que murieron entre 373 tripulantes y solo pudieron sobrevivir entre 733 por ahí,
que no tenían la culpa, o sea, ya se estaban yendo para Argentina, o sea, no estaban en el lugar en que iban a pelear, no eran que iban a mandar, no sé, un torpedo para que caiga en un barco o en algún lado, ya se estaban yendo. Eso me parece re injusto porque, o sea, ni siquiera estaban en el punto en donde iban a pelear y por un capricho tuyo se perdieron un montón de vidas. Hoy nos gustaría hablar de un tema sumamente doloroso para toda Argentina, la guerra de 1982. Fue una guerra de corta duración pero con un impacto muy profundo en los argentinos. Comenzó el 2 de abril de 1982, cuando las Fuerzas Armadas de Argentina desembarcaron en las Islas Malvinas para intentar recuperarlas mediante una guerra. Esta decisión fue tomada por la dictadura militar en un momento de profunda crisis económica y política. Muchos argentinos avalaron esta decisión sin saber lo que pasaría después. La respuesta del Reino Unido fue casi inmediata. El gobierno de Margaret Thatcher movilizó una flota de guerra que cruzó el Atlántico. Y en total el Reino Unido envió más de 100 barcos, aviones y miles de soldados. Lo que en principio pareció un acto simbólico se convirtió rápidamente en un conflicto de armado real. Y bueno, y el 14 de junio de 1982 las tropas argentinas se rindieron en el puerto argentino. La guerra había terminado y el resultado fue muy grave, que murieron entre 649 argentinos y 255 británicos. Y más allá de los muertos, muchos soldados volvieron con traumas profundos físicos y psicológicos, que hay algunos que se suicidaron en mitad de la guerra. Y casi muchos no fueron reconocidos como deberían. Claro, horrible. ¿Y qué consecuencias dejó la guerra en Argentina? Bueno, la guerra dejó distintas consecuencias en Argentina. Marcó el principio del fin de la dictadura y debido a la derrota, aceleró la caída del régimen militar y abrió camino al retorno de la democracia en 1983. Pero también dejó una enorme deuda con los excombatientes y muchos fueron ignorados, silenciados o maltratados durante años. En el Reino Unido la victoria ayudó a que el gobierno de Thatcher se hiciera más fuerte, ya que antes de la guerra tenía muchos problemas. Además, la guerra hizo que creciera el orgullo británico, se empezaron a agrandar un montón, sobre todo por el control del Atlántico Sur. Ahora les voy a contar una historia que era de un perrito que antes de que empiece la guerra, él estaba en la calle y los soldados decidieron llevarlos con ellos a las Malvinas. El perro no se sabe cómo hicieron, pero no es como que ellos les enseñaron a decir, tipo, que les avise cuando venga algo, sino que el perro era como listo, era inteligente, que cada vez que pasaba algo, él ya avisaba, ladraba antes de que pase eso. Bueno, después cuando ya se estaban por volver a Argentina, el perro y con todos sus amigos, que serían los soldados, subieron al barco Belgrano y ahí es cuando el barco fue hundido y falleció con los 323 soldados. Horrible la situación, la verdad. Después hubieron situaciones en las cuales los familiares de los soldados le mandaban cartas de apoyo alentándolos y también le daban, Chocolates y eso. chocolates, prendas, ropa, comida. También. Y todo eso nunca llegaron a ellos y lamentablemente se cagaron de hambre, sufrieron todo. Y pensar que fue un engaño, porque andás a ver qué decían esas cartas, capaz que decía te extrañamos, te estamos esperando, y la gente decían, les habrá llegado, la habrán leído, o se estarán poniendo el buzo que les mandamos, o que tejí con las manos. Es tan triste esto, o comer los chocolates que les mandamos. Pero bueno, fue un engaño. Aparte el gobierno decía un montón de mentiras en los diarios, hicieron un partido de fútbol, un mundial, que aparte fue comprado para que la gente se distrayera, aparte decían que habíamos ganado la guerra cuando no era así. O sea, todo eran mentiras tras mentiras. Sí. Algo también que cuando dijeron estamos ganando, todas las calles de Buenos Aires se llenaban de autos y decían van a venir nuestros chicos, ganamos, ya son nuestras de vuelta. Y bueno, después descubrieron que todo era una mentira. También los llevaron a un lugar que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba,
pero los llevaron ahí y como ellos estaban tan flacos, o sea, la guerra estaban bien alimentados y todo, y como volvieron tan flacos, el gobierno decidió alimentarlos y tenerlos unos días ahí. Pero ellos se escaparon y nada, fueron y volvieron y estaban flacos, algunos todos golpeados, y algunos no se podían reconocer. Volvieron distintos de lo que eran. Finalizamos este doloroso capítulo y nos vemos en el próximo. Chao.